Hola, mi nombre es Joel Seoane y en esta Polimedia vamos a aprender a calcular el tanto por ciento de un número. Como objetivos, vamos a resolver problemas calculando el total de un número dado un por ciento del total. De los contenidos conceptuales, cálculo del tanto por ciento de un número. Como conocimientos previos, el alumno debe saber qué es una proporción y cómo resolverla utilizando las operaciones básicas con fracción. Ahora vamos a resolver un ejercicio sencillo. Por ejemplo, antes de resolver este ejercicio, el estudiante debe tener claro dos conceptos: qué es una razón y qué es una proporción. Por ejemplo, si tomamos este ejemplo que tenemos aquí, 100 sobre 10 igual a 50 sobre x, todo esto en conjunto lo llamamos proporción, pero está compuesta de dos razones, es decir, que 100 sobre 10 es una razón y 50 sobre x es otra razón. Entonces, al unirlas las dos por el conector igual, decimos que es una proporción. Ahora, teniendo claro estos conceptos, podemos resolver esta proporción aplicando las operaciones básicas con fracciones. La proporción que tenemos es 100 sobre 10 igual a 50 sobre x, que esto se puede leer como 100 es a 10, como 50 es a x. Luego, si nos fijamos en algo, nosotros lo que queremos hacer es encontrar el valor de x utilizando procedimientos algebraicos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar el inverso multiplicativo para obtener esta igualdad de aquí. Es decir, esta x, que de un comienzo está al lado derecho dividiendo al 50, nosotros la podemos trasladar al lado izquierdo a multiplicar al 100. Pero el 100 pasaría a dividir al 50 y el 10 pasaría a multiplicar al 50. Entonces nos quedaría la igualdad: x es igual a 10 por 50 sobre 100. Ahora, ya aquí nos queda de una manera más sencilla. Si nos fijamos en el numerador, lo que tenemos es un producto. Y al efectuar ese producto, 10 por 50, obtenemos que es igual a 500 sobre 100. Entonces, ahora simplemente lo que obtenemos es una división. Es decir, que al realizar la división 500 sobre 100 vamos a obtener el valor de x. Y efectivamente, 500 sobre 100 es igual a 5. Y el valor de x para esta proporción sería 5. Ahora, sabiendo ya cómo resolver una proporción y cómo despejar para una variable, entonces vamos a resolver un problema un poco más complejo. Dice el ejercicio: en un tanque lleno de aire hay 3 litros de oxígeno, que es el 20% del total que hay en el tanque. Y nos preguntan, ¿cuántos litros tiene en total el tanque? Lo primero que vamos a hacer para entender mejor este ejercicio es hacer un dibujo o un diagrama, ya que por medio de él nosotros podemos ver visualmente qué es lo que nos dice en palabras el ejercicio. Bien, primero nos dice que hay un tanque. Supongamos que este es el tanque y que está lleno de aire. Es decir, el tanque tiene 100% de aire. Pero también nos dicen que dentro del tanque hay 3 litros. Y esos 3 litros equivalen al 20% del total del tanque. Y esos 3 litros son de oxígeno. Entonces, aquí, todo el tanque está lleno de aire, saldría el 100%. Y sería la cantidad total de litros, que es lo que nosotros no sabemos. Y es lo que vamos a encontrar. Y 3 litros es la cantidad de oxígeno que hay en el tanque. Y equivalen al 20% del total del tanque. Entonces, ya con este diagrama tenemos más claro qué es lo que nos piden. Nos están pidiendo cuánto es el total de litros que tiene el tanque. Entonces, pasamos a nuestro primer paso, que es identificar los datos que nos proporciona el problema. El problema nos dice que el tanque está lleno de aire, es decir, 100%. También hay 3 litros de oxígeno, que equivalen al 20% del tanque.
Y lo que nosotros necesitamos encontrar es cuál es el total en litros del tanque. Es decir, le vamos a llamar X a nuestra incógnita. Ya en el paso 2 planteamos una proporción utilizando los datos del paso 1. Si nos fijamos aquí, la proporción nos quedaría de esta manera. 100, ¿quién es 100? Es el 100% del tanque, que es el aire. Y X es el total del aire que hay en el tanque, pero en litros. Es decir, el 100% del tanque y el X en litros del tanque sería nuestra primera razón, 100 sobre X. Luego, como aquí, a este lado izquierdo tenemos los litros, el porcentaje en el numerador, entonces al lado derecho también vamos a tener el porcentaje en el numerador. Es decir, el 20% de oxígeno que se nos dan los tenemos en el numerador sobre los 3 litros que equivalen a ese 20%. Entonces nuestra proporción sería 100, esa X como 20 es a 3, lo cual es equivalente a tener esto de este lado. Y esta proporción, como ya lo dije, se lee 100 es a X como 20 es a 3. Luego, teniendo nuestra proporción, ahora el problema se reduce a encontrar el valor de X usando procedimientos algebraicos. Y el valor de X sería el total de los litros del tanque. Entonces, como paso 3, vamos a despejar la ecuación del paso 2. Decimos que X va a ser igual a 100 por 3. El 3 que está aquí lo pasamos a multiplicar con el 100. Y el 20 pasaría a dividir y la X pasaría al otro lado. Es decir, X va a ser igual a 100 por 3 sobre 20. Ahora, si nos damos cuenta, en el numerador obtenemos un producto, que es lo que vamos a resolver a continuación. El producto que tenemos es 100 por 3, que es la ecuación que habíamos encontrado en el paso 3. X igual a 100 por 3 sobre 20. Entonces, 100 por 3, ¿cuánto es? Sería 300, resolviendo el producto del numerador. Y el 20 nos quedaría dividiendo a 300. Que es decir, que X va a ser igual a la división de 300 entre 20, que es igual a 15, al efectuar la división. Entonces, ya tenemos el valor de X. X es igual a 15. Podemos decir que ya el problema está resuelto, pero para resolverlo de una manera completa, vamos a responder a la pregunta que se nos planteó al inicio del problema. La pregunta era ¿cuántos litros tiene en total el tanque? Entonces, como sabemos que X son los litros total del tanque y que X es igual al 15, podemos responder que el tanque tiene en total 15 litros. Bien, en esta polimedia aprendimos cómo resolver problemas calculando el total dado 1% del total. Muchas gracias.